Muchas bendiciones. Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios de poder estar aquí en Guatemala, en esta casa, la iglesia Yeshua, y el apóstol Jorge Mario con su esposa Patricia y todo el equipo ministerial. Le damos muchas gracias a Dios por su amor, por su atención, porque cada uno de nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que somos hermanos en Cristo, y también nos une con el apóstol Jorge Mario el tener una misma cobertura paternal que es del apóstol Byron. Así que estamos muy contentos de ser estos hijos, agradecidos a Dios por todo, ¿no? Así que ¿cuántos están contentos en esta tarde? Bueno, gloria a Dios. Seguramente que el Señor nos va a hablar a todos. ¿Sí? Amén. Es bien importante conocer los conceptos bíblicos. Muchas veces, al no tener claros los conceptos bíblicos, tenemos algunas dificultades, pero cada vez que conocemos más la palabra del Señor, podemos de esa manera, dice la Biblia, que por falta de conocimiento, mucho pueblo pereció. Y es necesario tener el conocimiento de los conceptos, principios bíblicos, para que según el principio podamos definir nuestra situación en cada área de nuestra vida. ¿Sí? Bueno, en el libro de Malaquías, capítulo 2, dos, 14. Miren el concepto del matrimonio que Dios tiene en su palabra. Malaquías, libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Mire, ahí dice que Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, y habla Dios diciendo que es tu compañera y la mujer de tu pacto, de la cual habéis sido desleal. Entonces habla de que el matrimonio es un pacto. Primeramente es un pacto. Un pacto de un hombre y una mujer con el Señor. Es un pacto de la cual Él hizo en el capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando llamó a su nación, hizo pacto con su nación de que fuera su esposa. Las dos piedras de la ley, donde están los 10 mandamientos que le fueron dadas a Moisés, hablan en esas dos piedras de quién era él, cuál era su pensamiento. Es la persona, es como que les mostró la foto de Dios. Y era una carta nupcial de un enamorado que quería reflejarle a su nación quién era él, cuáles eran sus intenciones, cómo era su persona. Y la nación no supo recibir esto, y ese mismo día que él da esta figura de querer presentarse a su nación, a su pueblo, y de querer que le conocieran, se transforma esa atmósfera del monte Sinaí, donde él quería tener un encuentro con ellos. Hasta ahí un hombre de Dios los había traído.
Pero de ahí en más quería Dios mostrarse y hacerse conocer a su pueblo, a su nación. Y les mostró esa carta nupcial en ese cortejo de amor de un enamorado realmente que quería vivir con su nación, con su pueblo. Del 20 al 25 o al 24 se muestra como un monte en donde Moisés nuevamente sube y habla con Dios, y Dios le manifiesta su revelación, que es Dios, un Dios en el cual ama a su pueblo y la sacó de servidumbre a su nación, la sacó de esclavitud, la sacó del yugo pesado que Faraón había puesto sobre la nación, y ahora la trajo al desierto con el fin de que aprendieran a consagrarse, con el fin de que aprendieran a adorarle. Los sacó para que le adoraran, y luego en el monte Horeb, monte de la revelación, monte de Dios, se manifiesta como aquel enamorado, como aquel Dios que quería tener una comunión con su esposa. Así que el primer pacto lo hace Dios con su pueblo, su nación, y lo hace Dios en una promesa que iba a terminar con las bodas del Cordero. Lo que comienza con una propuesta de una carta nupcial de amor para casarse, la Biblia termina en el libro de Apocalipsis. La iglesia, la amada novia, la reina, la esposa del Cordero, termina desposándose con su amado en las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta que es un misterio a la cual el apóstol Pablo está hablando en el libro de Efesios? Entonces, tomando este versículo, aprendemos cuál es el concepto cabal, real, de lo que es el principio de familia. Toda familia toma nombre en los cielos y en la tierra, dice el libro de Efesios capítulo 3. Así que, si hay familia, es que Dios ha instituido, es la primera institución que Dios ha formado sobre la tierra. Y toma nombre de la familia que está en los cielos, porque en los cielos es una familia con un padre, y una paternidad es eso. Es una familia multitudinaria en donde Dios le enseñó a Abraham que no era solo padre de un hogar doméstico, sino que era padre de muchedumbres de gente. Cuando hablamos de paternidad, hablamos de que cada hogar tiene un representante del modelo, que es la autoridad, que es el varón. El varón representa la autoridad de Dios en el modelo de familia de Dios. Y la mujer expresa el amor de Dios. Y entre ambos, porque el hombre fue creado, pero la mujer fue edificada del hombre. Al ser edificada, está hablando de que son uno. Cuando se unen, ya no serán dos, sino que serán uno. Y estos principios y estos conceptos los debemos saber, de que el matrimonio es un pacto con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué cree usted que la sociedad en que vivimos, todas las sociedades del mundo, cada día tienen más separaciones, más divorcios, más conflictos en el matrimonio? ¿Por qué cree usted que tienen esas desavenencias que los hacen odiarse de lo que había sido un pacto de amor? Se terminan odiando. Ahora, esto tiene una fácil respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no están en pacto con el Dios Todopoderoso. Han ido a un acto matrimonial que no han tenido plena conciencia de lo que representa y de lo que es. Entonces, seguramente que cuando tienen alguna desaveniencia, algún problema, enseguida buscan separarse y buscarse otra persona, otro cónyuge, que pueda satisfacer las necesidades que está exigiéndole a esa persona. Ahora, si no está vinculado, conectado al Dios que es la fuente inagotable de amor, ¿cómo podrá un cónyuge sostener
afectivamente a su compañera. ¿Cómo podrá si no está conectado a la fuente inagotable de amor? Porque si decimos familia, decimos Dios. ¿Quién creó la familia? Dios, en los cielos y en la tierra. Y ha puesto que es un pacto entre tres, matrimonio, es una unión de tres, en la cual Dios es la fuente inagotable de amor. Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos afectivamente sostener la necesidad del otro si no estamos en ese pacto, en ese vínculo? Entonces, cuando habla de ese pacto, y dice tu compañera, la mujer de tu pacto, habla que primero es un pacto. ¿Y qué es la compañera? Donde Dios la ha sacado de una costilla del hombre, en el original vemos a Adán, cuando necesitó una compañera, Dios lo durmió y desde su costilla, debajo del corazón, edificó a la que iba a ser su esposa, Eva. Entonces habla, cuando dice, ya no serán dos, sino que serán uno. Y no separe el hombre lo que Dios ha unido. No separe el hombre. Así que hay un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre. Ahí está de que hay otro pacto, que es un pacto indisoluble, que dice Dios, que hasta que la muerte los separe. Este pacto es hasta que la muerte los separe. Un pacto que se ve una sola vez más en la Biblia, el ser compañeros hasta que la muerte los separe. Entonces podemos entender de que el amor, este sentimiento que viene como misterio a una persona de 20 años que vivió junto a sus padres, que no le faltó nada en la casa de sus padres, que sus padres le dieron todo para que fuera la persona que es. Y de pronto conoce a una persona, sus sentimientos son profundos y deja, no extraña, sino que deja a esa familia y se une en matrimonio. Es un misterio de amor. Pero dentro de ese misterio de sentimiento profundo, tiene que haber una decisión. Porque cuando uno viene al altar a pactar con Dios, viene por el sentimiento profundo, pero al llegar al altar, tiene que tomar una decisión. Entonces el amor no solo es un sentimiento, sino que también es una decisión. Porque está decidiendo en ese pacto de no separar lo que Dios ha unido y de que perdure hasta que la muerte los separe. Entonces es una decisión, tanto del hombre como de la mujer. Y ahí dice, porque Dios ha atestiguado entre tú y la mujer de tu juventud. Él dio testimonio, el pacto, estaba Dios ahí. Él atestiguó entre ti y la mujer de tu juventud. Dio testimonio, Él estaba ahí. Porque Él creó la familia y quien dijo que hay que hacer pacto es Él. Así que cuando alguien viene al altar, viene a hacer pacto con Dios. Con Dios. Y los trae un sentimiento profundo para ser uno, no dos, ser uno, pero también los trae el tomar una decisión de no separar ese matrimonio, ni hasta los días que la muerte los separe. Entonces, ahí tenemos conceptos claros. Conceptos claros. El conocimiento va a traer el temor a Dios. Cuando habla Pablo en Efesios 5, 21, dice que debemos estar sujetos en amor. Sujetos en amor. Esto es necesario que el matrimonio o el marido, sacerdote, que se arrodilla en el altar cada día, el sacerdote debe hacer conocer a su esposa lo que son los principios de Dios. Porque de manera tal que el sacerdote le hace conocer los principios, la mujer
también va a entrar en un temor reverente en que va a conservar esa unión. Esa unión va a ser conservada por el temor que haya entre los dos a Dios. Lo leemos ahí, Jorge Mario, un solo versículo. 5:21. Ahí está, va a hablar del matrimonio, el apóstol Pablo, someteos unos a otros en el temor a Dios. Entonces, hay una sujeción de amor en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo es? Entonces, cuando hay una discusión, hay una desaveniencia, ¿quién tiene razón? Bueno, yo me voy a sujetar en amor a los principios que dice la palabra de Dios. En el temor de Dios, voy a escuchar a mi esposo, voy a oír sus reclamos, voy a tratar de ser sumisa. ¿Por qué? Porque ahí Dios lo dice, lo sigue diciendo. En Efesios 5, 22, 23, 24, 25, habla de las casadas, mujeres, y habla de los maridos. Y dan los principios correctos para que los tengamos muy presentes. Escuche lo que dice 22, 23 de 5 del libro de Efesios. Las casadas estén sujetas Sí. a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí está. Fíjese que a las casadas les pide que estén sujetas a sus maridos, como la iglesia lo está a Cristo. Así que las casadas deben estar sabiendo de que hay dos roles en el matrimonio. Un rol es de autoridad y Cristo es cabeza de ese marido, de ese esposo, del varón. Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Entonces ahí hay un rol que no se puede cambiar, que sería un fenómeno, un matrimonio con dos cabezas. Que naciera un niño, ¿no es cierto?, es un fenómeno. Bueno, no puede perdurar si dos cabezas quiere haber en el matrimonio. Y hay aquellas hermanas que tienen un carácter o han sido formadas en un carácter varonil, autoritario, y que les cuesta muchísimo tal vez sujetarse en temor a Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese hogar donde el carácter del hombre es tal vez débil o de tal manera que es persuadido a que él no sea el que lleve adelante la familia, ya sea por estudios, ya sea por diferentes causas? Y si el varón deja que su rol no sea llevado a cabo, ese hogar, esa familia no va a estar bien. Van a tener grandes crisis, muchos problemas, conflictos por no ordenarse en los principios de Dios. Porque ahí lo sigue diciendo, que la cabeza es Cristo del varón. A ver cómo lo dice. Termina el 23 diciendo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén A sus maridos. en todo. En todo. No en alguna cosa, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. Mire, habla de las casadas que estén sujetas a sus maridos, claro, y habla por el original, por el primer matrimonio. Vamos a Adán y a Eva. Eva comete un gran error en adelantarse al rol que tenía su marido. Su marido era la autoridad en el hogar. Y ella,
cuando Satanás la habla, ella responde a Satanás. Cuando su posición debería haber sido, Satanás, yo no voy a hablar contigo, el que tiene que hablar es mi marido, que tiene la autoridad. Entonces, cuando esa mujer es sumisa para saber que hay asuntos y cosas del sacerdocio que el marido las debe resolver, siendo ella también partícipe en el manejo de la casa, y entre los dos, en una autoridad y hablo de padres, que en una casa donde hay autoridad, que hay límites, reglas, y el amor de la esposa, que se expresa en los detalles, entonces en esa atmósfera van a crecer los hijos en todas sus etapas: pubertad, preadolescencia, adolescencia, juventud, o niños primero, y luego hasta llegar a ser maduro, un adulto, para formar nuevamente un matrimonio y una familia. Por eso, qué importante es que la esposa sea sujeta al rol, y que el rol del marido no deje de ser el que ejecuta la autoridad que Dios le ha delegado. Dice que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Ahora, no dice el Señor en autoritarismo, sino dice en autoridad de amor. Porque quien los trajo al altar fue el amor profundo, un sentimiento y una decisión. Entonces se debe tomar en autoridad de amor. Y un sacerdote, cuando tiene altar, va a tener la adoración y la comunión con Dios para recibir cómo tratar a su esposa, porque también tiene Dios allí un principio en el cual nos dice, en el libro de Pedro capítulo 3, verso 7, dice que debemos tratar a la esposa, dice con honor, como a vaso más frágil. Vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a vaso más frágil. como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está. Habla al sacerdote, habla al padre de familia, habla al padre de la casa. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo, vivid sabiamente con ella, dando honor a la mujer, dando honor y tratándola como a vaso más frágil. Somos los dos frágiles, varón y mujer, pero hay que tratarla con esa calidez de honra, de honor. Cuando alguien maltrata, agravia, también agravia a Dios. Cuando alguien irónicamente, cuando alguien de alguna manera agresiva, de una manera que no es la correcta, está agraviando a Dios, porque Dios le dio la compañera. Dios atestiguó en la mujer de su pacto. Dios les hizo pacto y no está contento de que el marido maltrate ni que la esposa se sobrepase en autoridad del marido. En tanto y en cuanto el marido debe tomar la autoridad y dirá ella, y si me prohibí esto o me tratás así con autoridad, me voy a ir de la casa. Y ahí habla, ¿no es cierto? O cuando la mujer ha dado muchos hijos y el varón se mantiene con un cuerpo sano, bien, y la mujer a lo mejor ha tenido todos porque los calcios, los hierros, las vitaminas, los nutrientes, al dar hijos a luz, su cuerpo tal vez pueda sentir el paso del tiempo, de los años, más tal vez que el mismo hombre. Entonces ahí le dice, porque has sido desleal con la mujer de tu juventud, entonces está mirando fallas o errores o está mirando
comparándola con otra persona, con otra mujer, y eso es deslealtad. Y pide Dios de que en ese tipo de pensamientos y desavenencias y confrontaciones y maltratos, ahí solo debe estar sujetos en amor los unos a los otros, sujetos en amor y temor a Dios, temor a Dios. Mire, yo digo siempre a las esposas, si hay graves problemas en el matrimonio, dígale a su esposo que sea un sacerdote, que tenga altar, que se levante en la madrugada a buscar a Dios. Y yo le digo, si hay situaciones de que faltan en el día muchas horas, mucho tiempo, todos los días están lejos uno de otro, y hay crisis, y hay situaciones, y hay problemas, le digo yo, una de las soluciones es que sean compañeros, como dice la Biblia, y compañero o mujer idónea es como un árbol y su sombra, siempre pegados, como un árbol y su sombra. Eso quiere decir idóneo, idónea. La mujer idónea es la que está siempre al lado del esposo. Y cuando dice compañeros es que pasan mucho tiempo juntos. Un pacto de compañerismo ya no son dos, es uno. Entonces están tan pegados que resuelve cualquier problema, cualquier situación que se levante, una crisis matrimonial, la solución es el pacto con Dios, recordarlo en temor a Dios, tener un altar y luego pasar mucho tiempo juntos, mucho tiempo juntos. Esos son los principios que la palabra de Dios nos indica. Y dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren ustedes, una entrega total. Porque el matrimonio es un sacerdocio de la cual Cristo dice que intercedió. Y dice, y habiéndola lavado, o sea, dice, y habiéndola purificado por el lavamiento del agua, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es la palabra, entonces un sacerdote, para purificar su esposa y que la casa sea un hogar digno, el sacerdote va a ministrar palabra de Dios para purificarla y santificarla a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, ahí en el sacerdocio que es Cristo, el sumo sacerdote, nuestro modelo, nuestro referente, ese sumo sacerdote a la iglesia la ama, que la purifica y la santifica con la palabra de Dios. Así un sacerdote a la medida de Cristo que vamos siendo, porque dice que todos llegaremos a ser a la medida de Cristo, como un varón perfecto. Ese es el ideal de Dios. Él quiere para todos los varones y para todas las mujeres hoy, hablando ya en Cristo, ya no somos varón ni mujer, ni judío ni griego, sino que somos siervos de Dios. Siervos y siervas de Dios. Que en el libro de Joel, lo explica Joel, que en el postrer tiempo, en este tiempo, hablando del nuevo pacto en Cristo, nuestro ejemplo, nuestro modelo, y como Pablo lo menciona, Cristo y la iglesia, así en ese modelo dice, el Espíritu Santo vendría sobre siervos y sobre siervas. ¿Sí, amén? Para que seamos un ejemplo de paternidad a nuestra familia, a nuestra sociedad, que está ausente de paternidad y que tiene ese espíritu de orfandad en estas sociedades que vivimos. Por eso ocurren las cosas que ocurren, que son tan tremendas, de extremo a extremo. De tal manera que se ha desfigurado, o el diablo quiere desfigurar el matrimonio o la paternidad, haciendo que hombres con hombres se casen, o mujeres con mujeres se casen. Y esto es una cosa que no es para futuro, lo estamos ya viviendo en toda Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer? Ser un sacerdote como Cristo, por el lavamiento
del agua, que es la palabra, purificarla y santificarla, a fin de presentársela a una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y son aquellas cosas que hacen feas. Las arrugas en la ropa son feas, en la cara son feas, en cualquier parte del cuerpo es fea. Las arrugas son las cosas feas que pueda vivir un matrimonio. Manchas en vuestros ágapes, o manchas o mancillas. Cuando dice que vuestro lecho no tenga mancilla, que no tenga infidelidades, que no tenga actos de la cual Dios no está a favor de esos actos, porque Él ha creado al hombre con un miembro viril y a la mujer con una vagina productiva, que ambos miembros del cuerpo del hombre y la mujer pueden procrear. Ese es el acto de una relación normal, como Dios respalda, avala. Todo acto que no tenga esa normalidad es un acto contra naturaleza. Y por eso las desviaciones, vemos al mundo que el diablo hace esas desviaciones, haciendo que se echen hombre con hombre, mujer con mujer, desfigurando el matrimonio y la familia de lo que Dios ha puesto como principio y ha creado. En Romanos 1 habla de que por cuanto no le dieron la gloria a Dios, porque no darle la gloria a Dios es no respetar su palabra, es violentar su palabra. Cuando usted conoce la palabra de Dios y sabe que un acto, ¿no es cierto?, es contra naturaleza, y usted quiere exigir a su esposa o quiere exigir a su esposo en una frecuencia temperamental que tal vez no es la de su cónyuge, y no tiene la paciencia de amor para saber tener una buena relación que sea una relación compartida y que pueda ser compatible. Y todo esto trae como fin una desviación. Y cuando el hombre y la mujer se desvían, muchas veces usted dice, bueno, pero ¿quién puede saber en una intimidad? ¿Quién puede ser perjudicado en una intimidad si yo tengo algún acto contra naturaleza? Usted mismo, su familia, sus hijos. Un hombre que exigió por muchos años a su esposa tener actos contra naturaleza, luego en el grupo de sus hijos hubo uno que tenía una desviación. Y era una desviación genética, lo que uno siembra, cosecha. Una desviación de la carne, dice la palabra del Señor, siembra en la carne y cosecharás corrupción. Entonces los actos contra la naturaleza que dice Romanos 1, el diablo está predispuesto siempre a querer que el hombre y la mujer de Dios violenten la palabra, que no cumplan la palabra de Dios, que tengan mancilla en sus lechos. En los ministerios ha ocurrido y ha acontecido que en varios hijos ministeriales que nosotros damos charlas de este tipo, cómo ser buenos padres y el ejemplo de ser buenos matrimonios, ha acontecido que hay ministros que no pueden llegar a dar frutos en sus ministerios, y vemos que hay una regla que cumplen casi en todo, pero hay algo que en su privacidad no está funcionando bien, porque hay discernimiento de algo que está oculto, y cuando un sacerdote, un hombre de Dios ora por ellos, Dios le hace sentir, percibe, tiene una impresión fuerte de lo que le está pasando al otro, y muchos de los casos han sido este tipo de cosas: manchas en sus lechos de matrimonio, hechos contra naturaleza, sexo oral, sexo anal. Entonces, eso hace que el matrimonio, la familia, tenga esos problemas que van a terminar porque esos actos
en vez de tratarla con honor a una persona, esos actos la humillan. Y es tanta la humillación que un buen día está cansada de ser sometida, porque eso no es amor. Todo lo que no es limpio, todo lo que no tiene pureza ni santidad, no es amor, es deslealtad. Es egoísmo. Cuando dice, no, yo quiero que me satisfaga a mí, es un egoísta, porque está humillando a su cónyuge. Lo está humillando de una manera vulgar hasta lo más sucio. Y eso no termina bien, nunca termina bien. Una persona que está sometida va a soportar hasta algún tiempo, pero luego va a querer sacarse ese lazo de sostenimiento. Hay gente que se dice temperamental y por eso la otra persona tiene que ceder a todas sus peticiones. Y eso no es temperamental, eso es tener, ¿no es cierto?, indignidad. Eso es no cumplir el mandamiento, eso es violentar la palabra de Dios, eso es agraviar al cónyuge, eso es someterlo por una personalidad fuerte que manipula. Entonces no me amás. Entonces lo que me decís no es verdad. No, y el amor es puro, es santo, no es desleal, no es sometimiento, no es egoísmo, no es manipulación, no. Y muchas personas que van a la consejería matrimonial nos sorprendemos porque parece que no pudiera ser. La personalidad, la forma de ser ante todas las personas, pero dentro de su privacidad es totalmente lo contrario, una persona que manipula, que somete, que agravia, que violenta, que no reconoce, que no valora, que no entiende, que no quiere. Entonces, en una charla matrimonial que tuvimos, a los 2 días, viene alguien a golpear la puerta de mi casa, fuerte. Suerte que salgo yo y le digo, buenos días, ¿qué es lo que pasa? Porque golpeó fuerte. Y me dice, yo soy el esposo de uno de los que ha ido a la charla, de una mujer que ha ido a la charla. ¿Qué le han dicho ahí? ¿Cómo que le han dicho ahí? Si quiere saberlo, vaya a las charlas de matrimonio. No, porque ahí le inducen a que cosas que van a separarme a mí, porque con una agresividad. Y le digo, mire varón, si usted no sabe los principios de Dios, está solo golpeándose a sí mismo, está pateándose a usted mismo, está clavándose aguijones a usted mismo. Dura cosa te dar aguijones a ti mismo. Claro, cuando uno patea un clavo, una cosa así, claro. Y el hombre se fue airado conmigo, mal. Pero yo solo había explicado estas cosas que estoy explicando, por la gracia y el amor de Dios, para que seamos familias sanas espiritualmente. La sexualidad ha tenido tanta relevancia en el reino de Dios, tanta que muchos por la sexualidad ilícita han perdido el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Muchos por esa causa quedaron fuera del plan de Dios. Entonces, qué importante es tener en cuenta los principios y conocerlos, los conceptos de Dios, para que cualquier otro concepto que se ha aprendido recopilando de los baños, de los amigos, de las charlas con los compañeros de trabajo, así se recopilan datos, luego se forma un concepto que va contra el concepto de la palabra de Dios. Y ahí el apóstol Pablo, en el libro 1 de Corintios, capítulo 7, aconseja, según Cristo y la iglesia, de que si el marido y la mujer tienen una buena comunión, una buena comunicación, un buen diálogo, son buenos esposos, dice, tengan en cuenta del no negarse uno al otro,
porque habla de que el cuerpo de la mujer no es de ella, sino del varón, y el varón de la mujer. Pero teniendo en claro estos principios que yo estuve sembrando ahora en sus corazones. Escuche. No, empieza del 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ahí está. Así que si no ha muerto el marido, no está libre, y si comete un acto va a ser el adulterio. Así como nosotros, ya libres de la ley, no podremos estar con otros, sino que somos de Cristo, quien nos compró. Así es la casada, conforme al pacto que ha hecho. Así es el matrimonio, conforme al pacto que han hecho delante de Dios y pacto de compañerismo entre sí. Habla, de que justamente todo tipo de relación que se rompe, que se violenta, que habla de divorcio, en este pasaje que comenzamos leyendo de Malaquías capítulo 2, 14, continúa diciendo de que cuando hablamos de separación o hablamos de divorcio, en un matrimonio que está siendo un matrimonio que sigue a Dios, que ama a Dios, que está vinculado permanentemente con Dios, cumpliendo sus principios, cuando habla Dios en su palabra, dice que Él ha atestiguado entre tu mujer, entre ti y tu mujer, la mujer de tu juventud, de tu pacto, y que no seamos desleales. Entonces, muchas veces se empieza con una proclama o una palabra diciendo: me voy a separar, me voy a ir, no voy a permanecer, no me vas a tener más, me voy a divorciar. Todas esas palabras son profecías para el mal. Es la materia prima para que el diablo haga una obra en ese matrimonio, en ese hogar. Así usted esté enojado, así lo diga por digamos, ponerla en orden a su cónyuge, pero no se deben decir esas palabras, porque siguiendo la lectura de Malaquías 2, 15, 16, 17, dice: porque Jehová aborrece el repudio, aborrece esa palabra, aborrece la separación, aborrece el divorcio, no quiere eso. Por eso vinieron a hacer un pacto con Dios, ese hombre y esa mujer, y por eso pactaron ser compañeros hasta que la muerte los separe, y ninguno de ellos separar lo que Dios ha unido. Ahí está 2:15, 16, 17 de Malaquías. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Ahí está. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí está, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y dice: y teniendo él abundancia de espíritu, hizo uno. Miren ustedes lo que hizo Dios. Él podía hacer como los arcángeles, como los ángeles, como los serafines, como los querubines. Podría haber hecho una serie de hombres y mujeres
pero él quería una descendencia para Dios. Entonces le dio un privilegio que no se lo dio a ningún ser creado, solo al hombre y la mujer, solo al hombre y la mujer. Un privilegio de crear junto con él, de procrear, de tener descendencia. Y habiéndole dado ese privilegio, ahora va a rechazar, va a aborrecer, va a repudiar, le va a dar carta de repudio a la que dio en sus entrañas, a su descendencia, a sus hijos, en un privilegio único que Dios le dio al hombre. No se lo dio a ningún ser creado, sino solo al hombre. De procrear, de tener, siendo él que teniendo abundancia de espíritu hizo uno, y el matrimonio es uno. Entonces dice que Dios aborrece cuando alguien quiere repudiar a su mujer. Por nada del mundo lo acepta Dios. Entonces a Jesús le dijeron, ¿y cómo Moisés entonces oficializó el divorcio? No, dijo Jesús. En el principio no fue así. Lo hizo por la dureza de los corazones. Cuando un corazón es duro y no entiende, cuando un corazón no teme a Dios, cuando un corazón no está sensibilizado por tener un altar de comunión con el Señor, de adoración primero, que tenemos que darle la gloria y la honra, porque Él es el único objeto de adoración, Dios Todopoderoso. No hay otro al que se pueda adorar. Él dio, el Padre, en entrega total a su Hijo Jesucristo, y Él, Jesucristo, dio la vida por nosotros, para rescatarnos, para reconciliarnos con el Padre. Miren cuán grande amor tiene Dios por nosotros. Ahora, si nosotros nos unimos a Él, que Dios es amor, vamos a tener familias fuertes, matrimonios indisolubles, casas benditas. Salmo 112 habla de una familia bendita, de una descendencia bendita, hijos benditos. Y que nuestro hogar no tenga, nuestra intimidad no tenga manchas, no tenga cosas de qué avergonzarse. ¿Sabe qué le pasó a un padre? Tuvo la insistencia con una mujer. Ella llorando, nos contó, llorando, a los gritos, en la sala de consejería, mía, mi esposa, de que él siempre la había obligado a tener un sexo anal, siempre. Porque si no, él no era hombre, no terminaba siendo el hombre. ¿Y qué pasó? Uno de los 4 hijos salió con un sexo ilícito. Él, en vez de escoger a una mujer como su cónyuge, su pareja, escogió a un hombre. Y en un día de la Navidad se lo dijo. Yo voy a traer mi pareja acá a la casa. Oh, qué bueno, que todo. Sí, pero es un varón. ¿Cuántas cosas se cometen y se siembran sin saber lo que se siembra? Sin saber o por no sujetarse, o por violentar la palabra de Dios. Dios siempre tiene razón. Usted, aunque no lo pueda comprobar ahora, pero si Dios se lo dice, hágalo, porque usted, ¿para qué va a esperar a comprobarlo si así va a ser? Como Dios lo dice, así es, porque Él es el que está aprobado. Nosotros falta que le aprobemos, que seamos aprobados por Él. ¿Sí, amén? Entonces, ser buenos padres significa tener prudencia, sabiduría de Dios, para entender y para obedecer la palabra, prontos para oír, dice, tardos para hablar, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Cuando uno está sujeto a un padre de la casa, un padre ministerial, usted tal vez se sienta controlado, pero un hijo que ama a Dios y entiende que tiene que tener alguien que lo califique, que lo posicione, que lo conduzca por el camino de la vida para un destino de gloria. Cuando usted entiende eso, va a ser sujeto y va a querer rendirle cuentas de todo.
Y usted dirá, pero yo soy un hombre adulto, soy un hombre con familia, y voy a darle cuenta todavía a alguien, y tal vez sea menor que yo. Mire, cuando usted ama a Dios de todo corazón, usted se va a sujetar voluntariamente, porque va a ser en beneficio de su vida y va a ser en beneficio del destino de gloria que Dios le quiere dar. ¿Sí, amén? Entonces es bien prudente y sabio ordenarnos en la vida. Ahí cuando en los colegios rabínicos hubo mucho debate en cuanto a qué es fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, algunos dicen que solamente tocarlo con el deseo del sexo es fornicación. Otros dicen que no. Otros dicen que, bueno, actos que siguen a las caricias y todo eso, a los besos, sería un acto de fornicación. En esas escuelas rabínicas había debates. Entonces confrontaron a Jesús, diciendo qué es lo que es perdonable o no, qué es lo que cometió fornicación o no, qué es lo que comete adulterio o no. Y entonces en el capítulo 19 del libro de San Mateo, Jesús habla sobre el divorcio. Habla sobre el divorcio y lo manifiesta así, como lo vamos a leer. ¿Quién vinieron a él? Los fariseos. ¿Los fariseos qué hacían? Tentándole diciéndole. Tentándole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahí está. Esos son los conceptos de principio que está estableciendo Jesús sobre el matrimonio para que no haya esas desavenencias y llegue al término del divorcio. Entonces, invalidando ese matrimonio, no que le dé lugar para un nuevo casamiento, porque justamente dice que el que se casa con el que adulteró, adultera. Y entonces habla de que el divorcio tampoco no es un permiso para volverse a casar, sino que es invalidar un hecho por tales o cuales razones. Ahora mire, lo sigue diciendo el Señor. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Adultera. Así que lo que no quiere es la carta de repudio, la carta de divorcio, y fornicación se le dice Jesús, se le da la definición diciendo, si esa mujer se fue y está permanentemente con el otro varón, están ya en pareja, unidos, que no hay posibilidad de que se le hable para que ella se reconcilie, entonces en esa posibilidad únicamente usted no tiene que dar cuentas. Pero si no, va a tener que dar cuentas, duras cuentas. El que se separa por repudiarla a la mujer, dice, el que se casa con ella adultera, pero si él se casa con otro, adultera. Entonces ha hecho perder dos vidas. Una, la repudiada, y dos, la que se ha casado con él, porque es adúltera, no va a entrar al reino de los cielos, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Entonces, él va a tener que dar cuentas, serias cuentas, de algo que por la carnalidad, el temperamento, y el temperamento es una mentira. Las relaciones incompatibles, cuando no se pueden hacer que la frecuencia de la relación
o la intensidad o el llegar a un coito de la intimidad, entonces sucede porque ambos no se saben manejar en la relación que le corresponde, porque cada hombre y cada mujer es único. No trate de comparar y hacer, porque estas cosas es así como cada casa es un mundo, así está la particularidad de cada persona. Entonces, pero en la generalidad, el varón, el hombre, es como la paja, arde rápidamente y se consume. Es muy rápido. A eso le llaman temperamental. Eso hoy en las enfermedades de sexología se le llama eyaculación precoz. Que por esas causas muchos matrimonios han tenido grandes problemas, porque una señora hace poco vino y me dijo: yo no sé cómo tuve los hijos, porque yo nunca llegué a lo máximo en la relación. Yo no disfruté nunca, porque él siempre estuvo en eyaculación precoz y no quiere ir al médico. Guarda, hay mucha gente que tiene problemas en la intimidad y por el machismo de nuestras Américas Latinas, Centro y Norte, el machismo del hombre no deja que consulte al médico, y eso es peligroso. Cualquier persona de ustedes que tenga alguna dificultad tiene que estar consultando a los especialistas. Claro, para conocer esa área, cómo resolverla. Y no querer resolverla es dejarse, es darle lugar al diablo. Para que el diablo intervenga haciéndole que sea tentada la persona para cometer adulterio, para cometer fornicación. Y la mujer es como la brasa. Tarda en encenderse, tarda mucho tiempo. Y cuando llega al coito, tarda en apagarse. Entonces no hay que ser bruto. Sí, claro, ¿no? Así es, dolorosamente. No hay que ser cauto, hay que ser un trabajador de la intimidad. Empezar a conocer cuál es el temperamento y la frecuencia necesaria para tener una satisfacción, ambos. ¿Qué hago con que uno sea satisfecho y el otro no? Al contrario, ha sentido malestar y incomodidad y todo lo demás porque la ha exigido a que, aunque cansado y todo, tenga la relación. Porque acá yo soy temperamental. No, el amor es lo que vale. Es cuando hay comprensión, hay amor, hay respeto y se esperan 2 días, pero luego se vuelve a estar en una intimidad que se llora. Cuando se llegan los dos juntos, llegan a dar una satisfacción a la intimidad, lloran de gozo, dándole la gloria al Señor de que Dios nos ha dado un cuerpo sano, que sabe ser compatible para tener el máximo placer, porque el placer es uno de los 4 patas que en una mesa supuesta es el matrimonio. Protección, provisión, amor y placer. Son 4 puntos que hay que explicarlos, pero que usted ya tiene la clara idea de lo que significa cada uno de esos puntos o patas de esa mesa. El placer es sumamente importante, es necesario. Dios lo ha dicho, lo ha puesto en su palabra. Y hay que entenderlo bien, que es así. A veces no se tienen ni cerraduras en las puertas. ¿Cómo puede tener una tranquila intimidad de placer con las puertas que no tienen una cerradura, que los chicos o la gente que está de la casa anda ahí? Sea de noche o sea de día. ¿Cómo se puede tener si no se toman los recaudos de higiene que cada uno necesita? Dice, cuando dicen así en los cuentos y en las cosas, dice que en los matrimonios no se besan, que se besan las amantes con las amantes. Claro, porque la señora y el marido se conocen, el olfato es tan agudo de la mujer y el varón entonces tiene que tener un aseo personal tan bueno que le esté cortejando a su cónyuge de tal manera que lo atraiga, le valga la pena acercarse a darle un beso, y el arreglo de la salud en lo bucal, en todo.
Muchas veces tenemos que explicarlo, Jorge Mario, querido, con todo mi corazón, a nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestra casa, de decirle cuáles son las cosas que le van a hacer feliz, que le van a llevar a cabo a un matrimonio saludable, glorioso, lleno de bendición y que va a expresar a los demás la santidad, el amor, la gracia de Dios, la santidad, la justicia, el amor, la gracia de Dios. ¿Sí, amén? Sabe que en estos aspectos el apóstol Pablo habla también de los que van mucho a la oración. Es importantísima la oración, pero usted está casado. Así que tiene que tener su tiempo de oración o adoración, santificándose, no teniendo relaciones porque así se lo quiere. Pero tiene que tener el consentimiento del cónyuge. Porque sin el consentimiento del cónyuge, usted tiene que hablar con Dios, porque sin el consentimiento del cónyuge, se van a negar uno al otro. Y vamos a decir que es por Dios, pero es por nuestra incapacidad de gestión, de diálogo. Entonces dice, sosegadamente y por un tiempo, con el consentimiento del cónyuge, entre en la oración, pero después vuelva a la intimidad para que no haya tentación del diablo. Romanos 7. Ahí lo dice bien claro, para que no haya esa tentación y se cometan cosas que no deben cometerse por no hablar, por no comunicarse, por no dialogar, por no tener capacidad de gestión, de amor, ¿no? Hablar las cosas, hablarlas claramente. Acompáñame al médico, necesito que me vean y que me den un resultado de lo que cómo mi próstata está y cómo bueno, hay estudios, ¿no es cierto?, que mamografías y para la esposa y ¿cómo se le llama? El Papa Nicolau, fundamental, necesario cuando está teniendo hijos, porque se va a evitar cualquier problema de salud. Muchos han evitado por tener los chequeos habituales. El hombre de los 45 años en adelante tiene que tener los chequeos para su próstata, para sus miembros íntimos, porque sabe, hay muchas cosas, entonces hay que prevenir, hay que hacer bien. El cuerpo no genera ya algunos calcios, algunos hierros, algunas cosas, entonces el médico va a saber qué comidas darnos para que podamos estar bien vigorosos, fuertes, como corresponde, para tener una buena familia, porque el hogar, si lo vamos a tener hasta que la muerte lo separe, y usted se desgasta todo ahora y después no tiene vida, no tiene salud, pero claro, entonces así pide el Señor. Mire lo que dice la Biblia. Romanos 7. Comenzamos del primero. Ese ya lo habíamos leído hasta el 6. Hasta el 6. Entonces, Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Habla del no negarse uno al otro. Sí, ahí habla eso. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar vinagre. Sí, un poquito. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propio. Gracias. A causa de las fornicaciones. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahí está. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Claro. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. No os neguéis. Por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahí está, mire. El consejo para que no haya fornicaciones, porque hay tantas personas que se consagran tanto que dejan al descubierto esa intimidad matrimonial del cónyuge. Entonces el marido atiende a su mujer y su mujer atiende al marido. No tiene potestad la mujer de su cuerpo, sino el marido, y no tiene potestad de su cuerpo
el marido, sino la mujer. Esto lo habla para que no se nieguen en la intimidad. Entonces llegó un marido y le dice, acá están los genioles, las vallaspirinas. Y dice, no me pasa nada. Sí, pero entonces porque si no te duele la cabeza y ya los tengo ya. O sea, ¿se da cuenta? Porque o me duele la cabeza. ¿Y sabe lo que surge en eso? Me duele la cabeza, no puedo, estoy cansado, no quiero, no. Una vez, 2 veces el marido va a esperar, va a estar tranquilo, pero bueno, después llega el momento que uno descubre que no es lo real. Entonces se sobreentiende de que hay algo que se lo tiene que hablar muy seriamente. Si así no fuera, entonces ya comienza en el malestar, comienza, no te doy dinero, no te dejo el dinero para, entonces yo no te doy la parte sexual. Y comienza una desaveniencia por no hablar, por no dialogar, por no hacer entenderse de que es un tema serio, que es un tema importante, que es un tema que Dios a su apóstol, el apóstol Pablo, lo habla claramente, porque era uno de los factores que más traían las fornicaciones, que más traían los adulterios. Entonces hay que tener cuidado. Y si algo no está funcionando bien, como digo, tiene una consulta para que oren por usted a un padre espiritual. No, esas cosas que se las voy a comentar. Bueno, es que para eso está un padre espiritual. Para orar por usted. Número 5, el capítulo del libro de Números, habla de los celos. Los celos es una enfermedad, es algo carnal, terrenal y diabólico. Si fueran infundados, ¿no? Es una enfermedad diabólica, es un accionar del diablo. Si los celos fueran fundamentados de que la persona estoy sintiendo espiritualmente que hay un engaño, que hay una mentira, entonces la llevo delante del sacerdote. No es que se me ocurra a mí que decirle a usted que Jorge Mario le va a resolver los problemas. No, él va a escuchar, él sí puede aportar bíblicamente y si no va a orar. ¿Y sabe cuánto vale la oración del siervo de Dios? Mire ahí lo que dice la palabra. Ley sobre los celos. Ley sobre los celos, escuche. Número 5, versículo del 11 en adelante. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, y hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote. ¿Qué hará entonces? ¿Qué hará? Traerá su mujer al sacerdote. Su marido traerá a la mujer al sacerdote. Miren ustedes la consulta, el venir no a buscar una opinión, no somos opinólogos críticos de la televisión, no, es cierto, porque hay algunos que me vienen a buscar una opinión, digo, opinión no quiero, no le voy a dar opinión, yo le voy a dar del corazón de Dios, de la palabra de Dios, un consejo que la Biblia nos habla. Claro, ahora bien, si viene para cumplirlo, me está buscando una información de Dios para cumplirla. Eso es una consulta. Pero lo otro que me pida una opinión no es así. Ahora, no es hijo. Hay hijos que nunca tienen problema con nada, no es hijo. Porque un verdadero hijo siempre tiene para consultar a su padre. Y lo saca un poquito aparte y busca la oportunidad hasta hacerse escuchar de mi problema, de mi necesidad. Mire, pastor, mire, apóstol, yo tengo esta necesidad, yo estoy pasando por una situación que usted me dirá, no estás en la reunión de ensayo, no estás en la reunión de los músicos, no estás, pero tengo un problema que se me ha transformado en serio problema. Usted indíqueme, ahí viene, la llevará delante del marido, la llevará delante del sacerdote a la esposa.
Es necesario una consulta matrimonial. Es necesario. Por celos. Dice, si se hubiera mancillado ella y en oculto hubiera hecho un acto con otra persona, o no se hubiera mancillado, bueno, ahí se sabrá por qué el espíritu de celo vino sobre ese hombre. Eso es tremendo, eso es tremendo. Estoy hablando de cosas que son la realidad de los matrimonios y que todo está expresado en la Biblia. No hay una cosa que Dios haya olvidado y que a usted le esté sucediendo y que usted no tenga la respuesta de parte de Dios. No. Es el Señor que nos indica cómo hacer las cosas en el reino de Dios. El reino de Dios es precioso. No hay otro reino como el reino de Dios. El único reino que jamás será destruido es el reino del Señor. Entonces está la sabiduría del Dios Altísimo, el que hace las cosas bien. Sigue leyendo ahí. Mire, él probará, el sacerdote va a dar la salida. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Ahí está. Y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido, libre seas de estas aguas amargas. Libre seas. Maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Mire, le hacía tomar un agua, la solución estaba en las manos del sacerdote. Le hacía tomar un agua que le había puesto polvo y eran aguas amargas, y si ella se niega y se niega y se niega, bueno, si no es, vas a tomar las aguas y no va a pasar nada. Pero si es que has amancillado con mancha tu matrimonio en oculto con otro varón, entonces se te va a caer tu muslo y se te va a hinchar el vientre y vas a morir así, porque es maldición. Entonces cuando viene ante el siervo de Dios, no viene a cualquier cosa, viene a buscar una solución, viene a encontrar la salida. Nosotros no vivimos como el mundo así al azar. El último que es en enterarse es el engañado, la infidelidad. Y Dios sabe por qué la infidelidad, porque la paternidad tiene mucho que ver con la fidelidad o la infidelidad. Cuando Oseas se casó con Gomer, Oseas tenía un padre donde había alabanzas, donde había gozo, donde había palabra, donde había unción, fuente. Era una fuente de vida la que había en la casa de Oseas. Así se creó el varón. Pero Gomer, Diblaim, era el padre de Gomer y este Gomer, esta señora Gomer, esta joven, se crió en la casa de Diblaim, que era un padre que trabajaba y quería ser rígido con los hijos. Pero de fin de semana hacía fiesta 2 días. Fin de semana era fiesta. Entonces ella creyó y comprendió que el amor era fiesta. Y como en la casa de Oseas había alabanza, había gozo, había bendición, no había ese tipo de fiesta mundanal, ella creyó
que lo que le daba Oseas no era lo que ella la satisfacía. Y entonces se fue tras sus amantes. Tuvo un hijo de sus amantes, tuvo 2 hijos de sus amantes, tuvo 3 hijos de sus amantes. Y Oseas la seguía soportando. Dios le dijo, cásate con una mujer infiel, porque quiero hablarle a mi pueblo infiel. Suerte que él entendió, pero al ser joven sufrió. En estridente voz era un predicador de fuego. Pero cuando volvió a su pueblo después de haber salido, le dijeron, tu mujer tiene amantes. Y fue tremendo para Oseas. Nunca se descarrió Oseas, pero anduvo vagabundo, hasta que ella un día se fue tras sus amantes y dejó a sus hijos, dejó su casa, dejó su lecho, dejó la crianza, el modelo de madre ahí. Y dice que en un tiempo que se fue, él la vio mal, delgada, su cara y su cuerpo mal, porque los amantes no la tratan como el marido, nunca, jamás. Nadie te va a tratar como un marido que ama a Dios, con respeto, con amor, con gracia. Dice que los amantes le habían hecho su cuerpo como las ropas raídas, no le compraban nada. Entonces él siguió a uno de los amantes que estaba con ella y le dio dinero para que comprara ropa, para que la sostuviera, porque ese es un amor que no tiene fin, el amor que Dios ha dicho en su palabra. Y de pronto la perdió hasta que un día andaba sin poder centrar su corazón en las cosas de la tierra por lo que le había pasado. Porque el dolor más grande psicológicamente es la separación de un matrimonio. Lo más doloroso que hay en la vida, así mueran los padres o los hijos, usted dirá sí o no, pero los psicólogos dicen que lo más doloroso es la separación. Y sabe que él fue y andaba como la vista perdida, y entró a un mercado lleno de gente, a un mercado de esclavos. Entre otros había vendedores de todo tipo y ahí también se vendían a las personas. Y en una de las rejas de las celdas, esa donde tenían a los esclavos, él miró sus ojos y la vio, era Gomer, su esposa. Y entonces dijo, no trató de hacer precio, regatearla, para que más barato, sino cuánto vale, 15 piezas de plata, y mía serás mía para siempre. Y ahí hizo un pacto. Él la compró para que fuera siempre su esposa, porque ahora la condición era de esclava, y él podía comprarla y era ahora su dueña, así como Cristo a la iglesia. Ahora la compró, la vio así perdida, la vio sin esperanza, la vio descarriada. Entonces Cristo puso la sangre, su vida en la cruz del Calvario y dijo, mía es, yo la compro, esta es mi iglesia, es mi novia, la cual quiero casarme con ella. ¿Sí, amén? Y a su nombre, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Eso de Oseas, léalo porque va a aprender mucho. Como matrimonio, como pareja, como amantes, como decía el apóstol Javier en la radio. Amante es cuando uno se da el tiempo para otro, no es que sea una relación ilegal, hablamos del matrimonio, pero cuando uno se da el tiempo, no para los hijos, no para la ropa, no para el futuro, no para lo que vamos a edificar, sino para el uno, para con el otro. Todos los días, lo menos 15, 20 minutos, 1 hora, para sí. Hablar, porque una persona cuando la conoce a la otra, ¿qué es lo que te está pasando? Estás pasando por una situación, tenés una falta de satisfacción en lo que vivimos, tenés esperanzado otra cosa, tu ideal es otro. Conozco que no estás en plenitud. Quiero ayudarte, decime, abrí tu corazón, te quiero ayudar. Quiero ser tu compañero y tu amigo. Y van a ver ustedes que las cosas cambian. ¿Sí, amén? Y sabe que hay 3 cosas que termina mencionando el Señor Jesús para este tiempo, los que estamos en el nuevo pacto. 3 cosas que termina mencionando en el capítulo 19. Yo ahora voy a expresar eso y voy a terminar
Y después ustedes van a preguntar todas aquellas cosas. Y muchas veces decimos, y si yo pregunto tal cosa me van a identificar como que yo estoy pasando. Pero mire, yo creo que esta es una charla de matrimonio y usted puede hacer todas las preguntas que sean necesarias para que nos vayamos edificados de este lugar. ¿Sí? Amén. Y dice que el Señor Jesús cuando va y menciona esto que fornicación es cuando una persona ya está con la otra persona y que no quiere volver. Entonces esta persona ya no tendrá que dar cuenta de su decisión. Escuche esto, sigue diciendo ahí 6, 7. Sí, 19, San Mateo 19. Escuche cómo lo dice el Señor Jesús. Mateo 19, 6 y 7. A ver, sí, a ver. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahí está. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés tal carta de divorcio y repudiaron? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Tendré que dar cuenta por dos mujeres. A ver. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. No conviene casarse. Si le va a pasar eso, va a tener que dar cuenta con su vida de las que hizo tropezar. Ahora mire. Entonces, él les dijo, no todos No todos. capaces de recibir esto, No todos son capaces de recibir esto. Escuche bien. sino aquellos a quienes es dado. A quienes le es dado. Escuche. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que Sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mire, ¿sabe qué está queriendo decir el Señor? El Señor está diciendo así. Si el Dios que te hizo nacer, y habla de los eunucos, porque los eunucos eran hombres castrados que eran los que atendían la vestimenta de la reina. Y nosotros los siervos de Dios que estamos con la iglesia, tenemos que ser eunucos porque estamos atendiendo a la reina. Porque si no era un hombre eunuco, podía sobrepasarse con la reina. Y cuando dice, no todos son capaces de recibir esto, es para que cada uno que lo está escuchando analice en su vida de las cosas que le pueden pasar si es casado. Entonces dice así, hay hombres que nacen impotentes o eunucos desde el vientre de su madre. Hay hombres que son eunucos hechos por los hombres para que atiendan a las reinas. Y hay hombres que se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. Si la situación es la que le dijeron los discípulos, entonces casarse es dificultoso, porque si me llega a pasar algo y yo quiero seguir teniendo una sexualidad y el reino de Dios se compromete por eso que voy a hacer, entonces dice, es difícil hacer eso. Entonces el hombre no debería casarse. Ahora bien, entonces si usted se casó y está casado con los principios y conceptos bíblicos, usted pueda llevar de la mejor manera su matrimonio, con gozo, con vida, con amor, con la gracia de Dios. Y de lo contrario, hay una cosa, usted, porque cuando se divorcian o se separan o tienen desavenencia, se enojan con Dios. Tema número 1, se divorcian con Dios, quieren separarse de Dios. Por lo tanto, si se separan de Dios, se separan del nuevo pacto, que es la iglesia. Al separarse de Dios, se separan con su Hijo, porque Él es la cabeza de Cristo y la iglesia es la novia. Se separa la novia de Cristo.
Y si se separa Dios de Dios y de la novia que es Cristo, la iglesia, por efecto se va a separar de su cónyuge, de su matrimonio. Muchos creen que tomar una decisión, me voy de la iglesia, ¿es algo sabio? No. Usted se está divorciando con el cuerpo de Cristo y se está divorciando con Dios, el Padre. Está hablando del divorcio en profundidad. Yo nunca lo escuché, pero el Espíritu de Dios en el altar, en la comunión, después de unas horas de adoración, el Espíritu Santo ministrando a mi corazón. Claro, es fácil dar un portazo, no me gusta, me voy donde me atiendan y me saluden. No, la humildad y la obediencia son los principios para hacer que las cosas nos salgan bien. Si algo pasó en la iglesia, nunca se vaya sin arreglar. Porque dice, si no arreglas con tu adversario, arregla ahora aquí en la tierra. Y antes que llegues al alguacil, antes que te echen preso hasta que pagues todos tus cuadrantes, arregla por el camino. Y el camino es Cristo. Hay que arreglar en la iglesia. Hay que arreglar cualquier desaveniencia, cualquier problema, cualquier carta de divorcio. Repudia eso, Dios. Me voy porque allá no atienden a algunos. Oh, Señor. Yo voy y los busco yo. Voy y los busco y digo, mire, si yo los dejo en esa condición, ustedes pronto se han divorciado de Dios, se divorcian de la iglesia que es Cristo y se van a divorciar ustedes como familia, como matrimonio. Y sus hijos están ahí. No, hay que recibir esto. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hágase eunuco para atender a la reina que es la iglesia. A causa del reino de los cielos, muchos hombres se hacen eunucos. Bueno, yo si tengo que vivir sin la relación de la esposa, si algo me aconteciera, voy a vivir solo, pero de la iglesia jamás me voy a separar. Claro, porque es la familia de Dios. Es la gran familia. ¿Me escuchó? Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. ¿Quieren preguntar algo? Anoten. Claro. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Si pasan los papelitos con las preguntas primeras, pásenlas. Claro. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere, si se anima a darle el micrófono, le doy el micrófono. Sí, y si no, por el papelito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablame un poquito. Buenas tardes. Es muy buena su pregunta, pero eso está en Romanos 7, habla el apóstol San Pablo diciendo de las casadas, después de los solteros, dice si es soltero, disfrute su soltería, quédese como está para que ese tiempo se lo dé al Señor. Pero la casada tiene que dárselo al mundo para satisfacer a su marido, en alguna forma sus tiempos. Y después habla de las siguientes personas diciendo y a las demás personas, digo yo, dice no por mandamiento, digo yo, y ahí le indica Romanos 7, 15, o 1 Corintios 7, 15. A ver, cuando habla a las casadas, solteros, después habla, a ver cómo viene hablando. Pero hay una cosa, que el testimonio lo da Dios a la iglesia y a los hijos de Dios. Cuando en ese caso una persona se ha divorciado por falta de conocimiento, ahora conoce los principios de Dios y nunca más le va a suceder, porque justamente ahora conoce la verdad. La verdad. En ese caso es feo cuando tal vez en el Señor, sabiendo del temor que se debe tener al Señor para el pacto que se ha hecho, ahí le ocurre, eso es más grave, más difícil.
Pero por lo contrario, si no lo sabía y le pasó, la iglesia es reparadora de portillo, dice. La iglesia tiene que reparar, por eso vienen con problemas y la única que va a restaurar la familia es la iglesia. Primera de Corintios 7, voy a leer desde el 10. Desde el 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Habla siempre de los casados. Así que, vuelvo a decir, si fue sin conocimiento, bueno, Dios restaura, la iglesia restaura portillos, es reparadora de portillos, que son aquellas puertas que se abrieron al enemigo. Dios repara, Dios reconstruye, da testimonio Dios de ese nuevo matrimonio que solo Dios ha concedido, que solo Dios. ¿Está la respuesta? ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta, hermano? Gloria a Dios, que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Una pregunta acá dice, ¿qué pasa si un matrimonio, hombre o mujer, le dice palabras de amor a otra persona que no es su esposa? ¿Eso ya es adulterio? No, no es adulterio, creo que se puede corregir. Sí hay malas intenciones, dice, y miren qué profundo que es el Señor Jesús. Si miras, que de la palabra va a llegar al hecho. claro, porque dice, si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteras en tu corazón. Quería Dios curar la intención del corazón, no lo del hecho, porque el hecho era de algo que ya venía gestándose en el corazón y dando a luz, da a luz el pecado y el pecado la muerte. Ahora, bien, hay que corregir fuerte. Es un principio de infidelidad. Claro, hay que corregir fuerte. ¿Cómo se corrige? Se lo trae ante la iglesia, ante el siervo de Dios. Y si no, en su casa le pone puntos que luego está dispuesta a cumplir. Si una persona le pone puntos o límites a su cónyuge y luego el cónyuge vuelve a cometer y usted sigue perdonándole, usted no va a tener un cambio en su matrimonio, no lo va a tener. Pero si usted le pone límite y le dice, mira, los límites son estos, de amor, con todo respeto, con todo cariño, y él transgrede esos límites, usted ahí se separa. Que sea un alto, si su matrimonio se está pudriendo, déjelo que se pudra, como Lázaro, hasta que el Señor lo levante con vida, porque no sirve que se esté muriendo. ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Así que déjelo como Lázaro. Si se pudre, porque hay algunos que por justificarlo siguen justificándolo. No, es bueno mi marido, no. Y él sos un traidor, Entonces, déjelo que se pudra. ¿Para qué lo va a justificar? ¿Qué le va a poner? Llama el pastor y dice, ay, no, está leyendo la Biblia y está viendo el partido Barcelona-Real, por ejemplo. Pero no está leyendo la Biblia, nada más que le quiere reflejar algo que no es. Esta dice así, estoy en pecado si tengo un hijo que no es de mi esposo, pero que fue procreado dentro del matrimonio. ¿Cómo se podría corregir o arreglar esto? Creo que son casos bien difíciles, pero si no está preparada la persona para decírselo, confiéselo al Señor. Si no ha salido el que es padre para mostrarse como padre, si el caso está encubierto, si no tiene una capacidad para perdonar a su cónyuge, que usted ve que no tiene, no sería romper el matrimonio. Tiene que ser sabio y prudente para reconciliarse de una vez
con el Señor y amarlo de todo corazón, pagando. Somos deudores siempre, pero de alguna manera purgando. No que nos autoimpongamos una pena, pero sí sabiendo de que eso es grave delante de Dios. Es una infidelidad que ha tenido su consecuencia, su fruto. Y esta, como es de la iglesia, la voy a contestar yo. No está ligada a lo que Amén. el apóstol Buzo dice. Muchas veces he enseñado que dentro de un matrimonio es válida toda práctica, porque en el libro de los Cantares se hace un recorrido de todo el cuerpo. Vamos a establecer esta doctrina. Como es pregunta doctrinal, si la voy a establecer yo, amén, por ser de la iglesia. Una cosa es las cosas que permite el Cantar de los Cantares cuando usted lo lee, y otra cosa lo que explicó el apóstol Buzo, que es cosas contra naturaleza. Amén. ¿Verdad? Está claro. Entonces, ahí está bien claro, ¿no? Es. El Cantar de los Cantares permite besos, caricias, literalmente de todo el cuerpo, entre una relación hombre y mujer. Así es. Pero hay cosas que son literalmente contra la naturaleza. Entonces, lo que es contra naturaleza está fuera de la palabra de Dios. Pero lo que permite Dios en un matrimonio, como haya perdido. Yo he puesto este ejemplo. Hay personas que les gusta el caldo de papa, ¿verdad? Aquí hacen una comida que lleva patitas, o patitas a la vinagreta. Claro. Y tienen unos sabores, y unos olores, y unas cosas que ahí se la aguantan. Pues igual, ¿verdad? Y se la comen. Y hay personas que no, son rechazadas porque no les gusta. Ahora, cosas contra la naturaleza que Dios creó y formó al hombre y a la mujer, ni el Cantar de los Cantares la define. Amén. ¿Verdad? Entonces, eso es una honra, es un respeto, y se es válido si honra a Dios y si mi pareja está en mutuo consentimiento y agradamos a Dios mutuamente. Por eso se establece esta doctrina. ¿Hay alguna pregunta más? Allá atrás hay otra pregunta. ¿Sí llegó el micrófono? ¿No? Ahí está. Que si el creyente consiente en vivir con la que cree, el incrédulo consiente en vivir con la que cree, que se queden unidos. Pero si el incrédulo no quiere, se separa. Eso es así de sencillo. Claro. No, porque es esclavitud y es el ser, cuando son, hacer una señal como Abraham, que era circuncidado. Le dice a los circuncidados o a los esclavos que en la condición que llegaron se queden, pero no habla de los separados. Habla de los esclavos y de los que van a hacer la circuncisión. A esos que lo procuren más, quedar libres. En la condición que llegaron, así se queden, pero si pueden ser libres, que lo procuren más. Pero no como llegaron. ¿Está bien, hermana? Claro,
en la condición que llegaron, así se queden, en el estado que llegaron, así se queden, no. No, porque eso le habla a los esclavos, seguimos la lectura, y le habla a los que se circuncidaron. No al matrimonio. No al matrimonio. El deber de él, si ahora cree en el Señor, es de honrarte. Porque tú, siendo creyente, ya debiste de ser luz para él. Claro. Y ahora él, al entender la palabra, lo que tiene que hacer es ordenar su vida contigo. Ese sería el mandamiento bíblico. Y el consejo para usted sería, invítelo porque no entienden bien los versículos o la palabra, y que hablen con el siervo de Dios. Para que él, o en la iglesia donde asiste. No. No, porque digno es una persona que no está apaleada ni soportando eso, no. Si ella ve que su marido, aunque sea incrédulo, pero es buen marido, lo demás, es abuso de género, tiene que tener una denuncia y un apoyo de esa señora para que a él lo corrija la ley, porque si no se corrige ahí con amor, la mata. Claro, la mata, exactamente. Yo, el consejo ahí es, ¿cristianos o no cristianos? ¿cristianos o no cristianos? Si alguien abusa de su cónyuge con golpes, que lo ponga a la denuncia. La- Y que lo metan al bote. a la justicia, justamente. Y aquí hay buenos abogados que les podemos asesorar. Gloria a Dios. Así se debe actuar. Es que así se debe de actuar. Creyentes o no creyentes. Así es. Y si lo quiere bien, va a hacerlo para que la justicia lo cambie. Yo le digo, ¿tiene ganas de golpear a alguien? Bueno, vaya al mercado de abasto, que están los changadores, los changarines, y agarre el más alto, el más fornido, y péguele a ese, a ver cómo le va. Claro, así le dije a un jovencito que le pegaba a la chica joven, su señora. Entonces él me dijo, sí, así te tengo que decir. Y si no, que te haga meter preso ella. Si ella hubiera venido a hablar conmigo, te hago que te metan preso. Así es. Sí. Definitivamente. Claro. Si el marido o la mujer, porque también hay mujeres que le pegan al marido, aunque usted no lo crea, Sí, sí. Hay un lugar, si no se logra componer, lo mejor es que se separe. sí, en Chile, Peligra la vida. No, y aquí hay un caso muy sonado. en una localidad en Chile, denuncian las mujeres, los maridos que las mujeres le pegan. ¿Sí? Y aquí también. Aquí están. Pasa que aquí se lo cae. ¿Alguien más? Ok, pongámonos de pie. El apóstol Lucio quiere terminar con una Sí, vamos a orar. oración especial antes del coffee break. Vamos a orar. Yo quisiera que usted, con mucho temor de amor de Dios, y no es para mí, porque la bendición que ha soltado Jorge Mario sobre nuestras vidas, de atendernos, de llevarnos a almorzar, a cenar, con cariño, no necesito nada para mí, pero usted lo necesita. Si usted ha venido hoy con una expectativa del matrimonio, de la familia, de buenos padres, porque se comienza a ser buenos padres dándole ejemplo. Y entonces usted tiene que saber que hay una historia en la Biblia que dice que Ana no tenía hijos. Y Penina, la señora del Cana, que eran dos señoras, la irritaba. Y esto usted dirá, ¿y por qué el Cana tenía dos señoras? Mire, le voy a decir porque es un ejemplo bíblico sobre una cuestión que le voy a explicar. Sabe que Penina era una de las mujeres y la perseguía a Ana para irritarla, para hacer competencia de los hijos que ella tenía, para angustiarla. Y esto habla de dos iglesias.
Una iglesia, la que quiere tener números de hijos, números para irritar a la otra iglesia, para decir yo tengo más, habrá muchas así. Pero hay otras iglesias que solo quieren un hijo para instruirlo y capacitarlo para que le sirva a Dios. Y esa era Ana. Ana no tenía hijos y por 7 años subió a adorar a Dios porque venía con Elcana y dice la Biblia que ese año venía muy angustiada. Y Elcana le dijo, ¿no te soy acaso yo más que 10 hijos como te amo? Y dice que una parte escogida a cada hijo le daba de Penina y a Penina. Y a Ana le dio una parte escogida por aquellos que eran 10 hijos que él representaba, y así llegaron al templo a adorar a Dios. Mire, una mujer que por 7 años insistió y no vino el hijo, podría haber claudicado en su fe, podría haber desmayado, podría haber dejado de ir, no. Pero la crisis la llevó a un pacto. Y ella vino al altar cuando el templo estaba solo y estaba Elías ahí. Y ella lloraba, angustiada, y pactó ahí. Pacto y oración. ¿Y sabe qué pasó? La crisis la llevó a ese pacto y ella solo movía sus labios y oraba con su corazón. Y Elí le dijo, ¿por qué no digieres tu vino? ¿Por qué vienes borracha al templo? No, Señor mío, no he comido ni he bebido. Estoy angustiada. Tengo necesidad. Se me irrita porque no tengo hijo. Y he orado al Señor que si se dignare a mirar a su sierva le va a dar el hijo a los 8 años, cuando lo destete lo voy a dar para servir a Dios. Y dice que esa se levantó y le dijo, ve en paz. Y se levantó, salió de camino ese día, a la otra noche llegaron a su casa y dice que Elcana se acercó a ella y Jehová se acordó de ella. Ese pacto, mire lo que es el pacto. Y Dios cambió la situación. Si usted lee según 1 Samuel capítulo 2, 6 hijos más vinieron en la parte de Samuel. Dios le resolvió todo y la bendijo en gran manera. Yo digo, yo quiero desafiarle a un pacto matrimonial, a un pacto de padres, a un pacto de hombres de Dios, para tener una comunión, un altar con Dios, ser un sacerdote, para buscar la intimidad con Dios, para tener una intimidad como cónyuge que le dé la gloria a Dios y que pueda ser un ejemplo de familia en donde en esta sociedad su solo ejemplo, como cartas abiertas, puedan declarar que Dios vive en sus matrimonios. ¿Sí? Amén. Por eso les desafío a tener un pacto, que usted venga y oremos, porque vamos a orar. Tome su sobre y haga usted su pacto con el Señor y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a clamar para aquellas situaciones complejas, difíciles o imposibles. Pero saber que los imposibles en Dios son posibles. Todo, dice, nada es imposible para Dios. Todo lo que para el hombre es imposible es posible para Dios. Y sabe que en este caso, en muchas de las situaciones, debe intervenir Dios. Dejémosle que Dios intervenga. Un pacto nos acercará a que Él se acuerde de nosotros, de que Él, con su mano poderosa, cambie nuestra situación. Yo les desafío y les invito en el nombre de Jesús. Si hay un sobre para repartir. ¿Están los alfolís? Bueno, están los alfolís. Entonces, oremos. Amén. Oremos y demos lugar a esto que el Señor quiere hacer en cada vida. Que al llegar a su casa, el Señor se acuerde de usted y haga la obra que usted necesita, conjuntamente con usted, porque usted toda esta información va a usarla en bien de su matrimonio, en bien de su familia, en bien de su casa, en bien del ejemplo matrimonial, conyugal que Dios le ha establecido. Oramos al Señor. Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, cada matrimonio va a pactar, Señor, un pacto matrimonial de cónyuges que te aman, que quieren más de ti, que quieren la santidad y la justicia, y que todo lo limpio y puro, la pureza, la santidad, es lo que es tu amor.
Todo lo que no sea amor es sucio, no tiene límites, es algo fuera, algo desviado. Y Señor, en esta noche has corregido, has ministrado, has amonestado, has puesto en orden, has llevado a cabo una tarea, Señor, a través de lo que hemos predicado con el apóstol Jorge Mario y respondido las preguntas. Yo les bendigo como matrimonios, como representando un matrimonio, hombres o mujeres solos y matrimonios que han venido hoy, Señor, a instruirse, a capacitarse, a buscar tu palabra, el consejo santo, sabio de tu palabra. Yo los bendigo como apóstol, un apóstol, Señor, que abre las puertas, que entrega, Señor, la estrategia. Yo los bendigo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Los bendigo como hijos de Dios, que nunca se divorcien, nunca se separen de Dios, que nunca se separen de la iglesia, que es Cristo mismo. Nosotros somos su cuerpo y que nunca se separen sus matrimonios, que sea una relación indisoluble. Gracias, Padre, por hablarnos de esta manera. Yo los bendigo, los bendigo, los bendigo. Atamos al espíritu del diablo, espíritu de fornicación, de adulterio, espíritu de infidelidad, de pecado, de celos, de maldad. Lo atamos ahora, en el nombre de Jesús. Resistimos a todo mal, en el nombre poderoso de Jesús. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar cada vida, cada corazón. Tu palabra dice: si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, gracias por tanto amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.